mi nombre es José Luis Arumí, yo soy ingeniero civil, tengo un doctorado en Ingeniería de Sistemas Biológicos con especialidad en hidrología subterránea. Soy profesor titular del Departamento de Recursos Hídricos de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción. Soy investigador principal del Centro FONDAP-CRIAN de investigación en recursos hídricos para la agricultura y minería. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Rodrigo Correa, yo soy ingeniero civil de la Universidad de Concepción. Mi experiencia principalmente en temas de agua en minería. He trabajado trabajé por casi 11, 12 años en Codelco, y hace aproximadamente un año y medio estoy trabajando en Glencore, Australia, para el Queensland Metals Business, y soy el líder del equipo de agua para el grupo minero de Queensland Metals, que eso son básicamente alrededor de 5 operaciones mineras, más una refinería de cobre, más la operación portuaria también que existe en Townsville. Hola. En mi opinión, yo creo que queda corta la cifra, pero no tengo datos duros. En general, muchos de los problemas relacionados con el tema agua se podrían solucionar con una mejor gestión territorial, pero eso requiere de la existencia de líderes territoriales o alguien que lidere los procesos de generación de acuerdos. Yo siempre destaco el caso de Copiapó, que está desarrollando acuerdos, trabajo, porque hay líderes locales. Lo mismo ocurre con el caso de la cuenca Río Vasco. Acá mismo en la región tuvimos el acuerdo del Laja, en que hubo un liderazgo del intendente de la época. Entonces, yo comparto la conclusión de la Fundación Chile en el sentido de que hay una gran importancia de la deficiente gestión del recurso y de la gobernanza en los problemas hídricos. Y eso es un poco porque Chile es un país extremadamente legalista y nos hemos quedado en un marco regulatorio que es como muy estático en ese sentido y muy centralista. Y tenemos que avanzar hacia una mejor administración de los recursos por parte de los... Yo siempre he defendido la opinión de que tendría que haber un rol más importante de los gobiernos regionales. He tenido la posibilidad de ocupar una posición de observador desde hace bastantes años. Por mi condición de académico he participado en muchas mesas de trabajo, en muchas instancias distintas. Lamentablemente caemos en el sistema estructurado de este país, en el sentido de que cada 4 años hay un cambio de gobierno y no hay políticas de largo plazo que se mantengan, sino que en general cada gobierno que entra planta nuevas políticas, hace modificaciones. Normalmente hay cargos, posiciones claves que son reemplazadas por gente nueva, que ni siquiera cuando se repiten los ciclos de un grupo que está en el gobierno, ni siquiera mantienen a la gente, sino que las cambian también. Entonces, en un periodo muy corto de tiempo, de 4 años, llega gente que en el primer año no conoce el tema, tiene que hacer diagnóstico, entonces se pierde mucho, se pierde la continuidad de los esfuerzos, se pierde... hay una desarticulación, hay una falta de continuidad de los esfuerzos, de los trabajos, y la verdad es que eso ha sido un problema grande que ha tenido este país. Los 4 años de gobierno ha sido un problema, no ha impedido que existan políticas que continúen en el tiempo. Yo tengo una colección de estrategias de recursos hídricos hechas por los distintos gobiernos. Entonces,
ahí hay una falta. Ustedes mencionaban el caso de Australia, Rodrigo, que menciona, él está en Australia, y Australia es un país que hubo un acuerdo nacional y de implementarlo en largo plazo, y no se cambió. Entonces, eso nos falta, llegar a un acuerdo de largo plazo y que se mantenga, Entiendo. independiente del gobierno de turno. La industria tiene proyectos de inversión de largo plazo, por lo tanto tiende a buscar acuerdos y proyecciones de largo plazo. Justamente el aspecto contrario a lo que decía antes. Entonces, la industria tiene una visión más sistemática en ese sentido. Ellos toman una decisión, lamentablemente también están involucradas o están inmersas en el medio en que están, entonces los cambios políticos que ocurren o los cambios de circunstancias los van a llevar a tener algunos cambios, pero en general la visión de la industria es en la vida de duración del proyecto. Ahora, en general, le cuesta a la industria, mi experiencia, por ejemplo, desarrollar un proyecto en el sentido de que necesita asesores, necesita consultores, necesita harto apoyo. Pero una vez que ya lo hace, tiende por las necesidades propias de su actividad, a mantener cierta estabilidad. Y yo creo que eso es importante. O sea, son unos actores, se han preocupado porque en general la minería se ha preocupado de manejar el tema de recursos hídricos, porque es vital para su trabajo. Entonces, yo creo que en general la industria trata de hacer bien su pega, con las limitaciones propias de las condiciones legales y del entorno. Ahora, igual hay errores de repente en algunas circunstancias que han ocurrido, y eso es normalmente, muchas veces son errores forzados. Son errores forzados porque no tuvieron la mejor información sobre la tecnología, sobre los impactos ambientales. Yo veo que existen dos Chiles. Existe aquel Chile en que vivimos más del 80% de la población, que son las zonas urbanas, donde tenemos empresas sanitarias que nos otorgan el servicio de agua potable y que tenemos un estándar muy, muy bueno a nivel mundial. O sea, somos los dos únicos países de Sudamérica, de Latinoamérica, en que se puede tomar agua desde la llave, son Chile y Costa Rica. El estándar urbano es espectacular. Pero tenemos el otro Chile, que es Chile rural, de los sistemas de agua potable rurales y de los sistemas y de las casas con soluciones locales, digamos, particulares, en que uno ve unas cosas horribles. Yo he visto gente que construye sistemas de agua potable, sobre todo en las casas aisladas, usando tambores de aceite usado, pozos altamente contaminados con coliformes fecales. Entonces, en el mundo rural hay una deficiencia que con la nueva ley de servicios sanitarios se quiere llegar a suplir, pero hay mucho trabajo por hacer, ahí hay mucho trabajo futuro. Cuando tú me planteas si esto es sostenible, la verdad es que ahí hay que plantearlo desde dos puntos de vista. Si es sostenible desde el punto de vista de la cantidad de agua y si es sostenible desde el punto de vista de la calidad del agua. En la parte de Chile donde vivimos la mayoría de nosotros, las zonas urbanas,
La calidad del agua está garantizada porque ustedes pueden acceder a información de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y tenemos un reporte de la calidad del agua potable. Pero hay ciudades como Santiago, como el Gran Valparaíso, que tienen bueno, y hacia el norte, pero que tienen problemas de mantener el suministro de agua para la población. Ya vimos, Santiago, por ejemplo, tiene un problema que si viene una aluvión en la quebrada, en la cuenca, la parte alta de la cuenca del Maipo, vamos a tener problemas con el suministro de agua. Pasamos susto ahora en el verano. Y la Concagua, que es el gran suministro de todo lo que es el Gran Valparaíso, desde La Calera hasta Playa Ancha, también es un río que está tremendamente estresado. Entonces, bajo ese punto de vista, yo tengo dudas sobre la sustentabilidad del suministro de agua potable, sobre todo de Valparaíso y de Santiago. Ahora, ¿qué se puede hacer con respecto a eso? Hay varias alternativas. Construir una gran planta desalinizadora que abastezca todo lo que es la parte de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, incluso Quilpué, Villa Alemana podría ser. Eso, la tecnología está. Y lo otro es generar a lo mejor un proyecto como alguna carretera hídrica que entregue agua, pero con un fin exclusivamente de garantizar el agua potable para la ciudad. Ahora, el concepto de carretera hídrica es interesante porque básicamente consiste en... Yo no, me cuesta aceptar una carretera hídrica para otros fines que sea riego o industria, porque hay posibilidad de usar agua, de reciclar el agua, de usar agua desalada. Pero en el caso del agua potable, ahí tenemos que resolver la crisis que va a tener Santiago, no sé cuántos, 7 millones de habitantes, el Gran Valparaíso, otros 2, 3 millones de habitantes. Estamos hablando de 10 millones de chilenos que requieren abastecimiento de agua. Entonces ahí hay que buscar soluciones. Y son soluciones importantes, que no es solamente construir un par de estanques de decantación en la parte alta de Santiago o hacer una tubería que una el embalse Los Aromos con el río Concagua. Yo creo que hay que buscar soluciones más estables en el futuro para esas ciudades. También resulta increíble que ciudades como La Serena o Antofagasta y el mismo Valparaíso descarguen el agua servida al mar, cuando sería fácil tratarla y reusarla. Entonces, yo creo que tenemos mucho trabajo por delante en la parte de sustentabilidad. En las ciudades costeras, por ejemplo, Valparaíso, son como 2.000, 3.000 litros por segundo que se descargan al mar, que perfectamente se podría hacer un uso, por ejemplo, regar hortalizas, regar flores, con un tratamiento y una campaña de aceptación ciudadana. O sea, hortalizas quizás no, pero flores o productos industriales quizás sí. Entonces, hay mucho trabajo por delante en ese aspecto. Yo pienso que sí. Y se me estaba escapando el tema del mundo rural. El mundo rural tiene soluciones que pueden ser bastante fáciles, pero hay que tener una voluntad del Estado de Chile. Por ejemplo, de hacer una conectividad hídrica, no estoy hablando de carretera hídrica, estoy hablando de una tubería PVC de 200 milímetros que vaya por los caminos conectando las distintas casas y pueblos. Eso se hizo para la fibra óptica hace años atrás, cuando se partió con la fibra óptica en los 90, uno veía un montón de gente trabajando en las carreteras colocando fibra óptica. Entonces, si pudiéramos tomar plantas de bombeo en los ríos principales, en el Itata, en el Biobío, en el Maule, etc., y sacar 50 litros por segundo, que no es nada para esos ríos, y colocarlo en tuberías de 200 milímetros de PVC o del material que sea, de acuerdo a la normativa, y conectar las localidades rurales, sacaría el problema del agua potable rural. Entonces, ahí falta desarrollar esa iniciativa. Yo creo que hay mucho trabajo por delante ahí, pero hay que tener una decisión como Estado, como sociedad, de solucionar de una vez por todas esos problemas.
garantizando el acceso humano al agua potable, que hay un acuerdo de que eso es prioridad. Voy a tratar como de dividir esta pregunta como en varias subpreguntas. Lo primero, yo no soy experto en temas marinos ni nada de eso, por lo tanto al tema de la salmuera en particular, lo único que puedo decir es que, bueno, tuve la suerte de participar cuando estaba trabajando en Codelco en el proyecto de la planta desalinizadora para el Distrito Norte, y a pesar de que no tengo ninguna experiencia en temas ambientales marinos, lo que sí puedo decir que creo que había bastante enfoque en tratar de hacer el mejor proyecto posible con el menor impacto posible en el sistema marino, y para eso se desarrolló bastante ingeniería en el fondo para tratar de estar seguros de que hubiera una dilución suficiente de manera de no impactar de manera significativa el impacto marino. Eso es lo único que puedo decir con respecto a la salmuera. En otros puntos de la pregunta, yo la verdad es que no creo que sea un salvavidas, y mi carrera profesional entera la he desarrollado en la minería, y la verdad es que cuando uno habla de plantas desalinizadoras, no es para todas las compañías mineras, no es para todas las operaciones mineras. De hecho, es un costo bastante alto que no cualquier compañía lo puede asumir, que no cualquier operación lo puede asumir. De hecho, en las operaciones en las que yo estoy trabajando acá en Australia es algo totalmente impensable. O sea, de ninguna manera podrían asumir el costo de traer agua de mar y menos de desalinizarla, porque simplemente el negocio no da. Y yo creo que en Chile también va a ocurrir algo similar. O sea, es para algunas operaciones grandes que tienen buenas leyes, que producen bastantes recursos, pero en general, más que un salvavidas, lo veo como una complicación para el desarrollo. Entonces ahí en algún momento se debe enfocar el tema, no como toda la minería tiene que ir a la utilización de agua de mar, porque no es la alternativa. Yo creo que tenemos que entender que el agua es un recurso compartido en el fondo, y que nos debe permitir tanto generar riqueza como también desarrollo y sustentación del medio ambiente. Entonces ahí es donde yo creo que como el marco legal que existe en torno al agua, en Chile al menos, es un poco, no sé cómo decirlo, tal vez no es el más apropiado en el fondo para enfocar y para enfrentar estos desafíos. Yo creo que ahí tenemos que pensar el agua de una manera diferente, no como un derecho de agua simplemente, sino que más amplio y más como también el servicio que el agua presenta para el desarrollo minero, para el desarrollo de otras actividades económicas y los servicios ecosistémicos también. Y la última parte de la pregunta, en temas como de la gestión de agua en minería, según mi experiencia, la minería es uno de los líderes en temas de gestión de agua, de la industria líder en temas de gestión del agua, en particular cuando uno habla de cuánta agua se recicla o se reutiliza en minería, siempre los porcentajes son entre el 70, 80, hasta 90% de agua, y yo creo que no existe ninguna otra industria que sea tan eficiente en el uso del agua como la industria minera. Y eso no quiere decir que los esfuerzos terminen ahí, todo lo contrario, la industria minera está siendo líder también en el desarrollo de nuevas tecnologías, siempre bastante competitiva también en términos de hacer benchmarking y competir un poco quién es el más eficiente en términos del uso del recurso hídrico, y yo creo que eso también desafía bastante a la industria minera a seguir haciendo esfuerzos para ser aún más eficiente, y yo creo que la industria minera en general ha sido uno de los promotores de la eficiencia para otras industrias también, en temas de recursos hídricos. Por eso hay como que yo creo que hay varios temas en esta pregunta, pero lo que, así como mensaje final, yo podría decir que no por utilizar agua de mar, la industria minera va a dejar de ser eficiente. Todo lo contrario, el agua de mar es costosa, por lo tanto, cualquier operación va a querer utilizar lo mínimo posible del recurso, ya sea de agua de mar o sea de aguas continentales, y de todas maneras se hacen todos los esfuerzos. Yo lo puedo decir desde adentro,
de la industria minera, de mi trabajo en diferentes compañías mineras, que de todas maneras es un tema cotidiano. De todas maneras, bueno, soy chileno toda la vida, llevo aquí 1 año y medio solamente en Australia y en general todo el tiempo comparo la situación de aquí con la situación de Chile, que es básicamente mi experiencia de vida. Varios puntos de comparación. Con respecto a la situación hídrica, claramente es bastante similar. Australia es un continente bastante seco, bastante similar a lo que sería el norte de Chile, o incluso desde la zona central hacia el norte de Chile. Zonas bastante áridas y zonas con regímenes de precipitaciones bastante diversos. Tenemos, la mayoría de las zonas poseen influencias más bien de los sistemas tropicales o subtropicales, que en el fondo son temporada seca y temporada lluviosa. En general, cuando uno habla de temporada lluviosa en el norte de Australia, que es donde se ubica la mayor cantidad de la minería, son, no sé, 2 o 3 eventos de lluvia intensos, pero eso es todo, durante todo el año. Entonces, en general estamos hablando de una cantidad de agua mucho menor a los, no sé, 300, 400 milímetros de lluvia anual, que es más o menos como lo que ocurre desde Santiago al norte. En otro ámbito, en el tema legal de los derechos de agua, la verdad es que Australia ha sido un poquito más, yo diría un poquito más, disculpa, se me confunde el inglés con el español. Ha sido un poquito más, ha aceptado más el desafío y ha desarrollado sistemas un poco más acorde a las diferentes situaciones en cuanto a la gestión del agua. Existen en partes específicas de Australia donde existen temas similares como a lo que tenemos en Chile de derechos de agua, pero en la mayoría de las zonas más alejadas y donde se concentra la mayor cantidad de la actividad minera, el tema del derecho de agua en sí, tal como existe en Chile, no se da. Existe una legislación diferente y también algo que es bastante relevante. Se entiende desde un principio que el agua es un recurso compartido. Entonces, en particular en el distrito minero en el que yo me ubico, el agua se entiende como un recurso compartido tanto para las comunidades indígenas, para el uso urbano, para otras actividades económicas y para la minería también. Entonces, en ese entendido, se asignan diferentes porciones del recurso a los diferentes usuarios. Y si es que hay menos recursos, bueno, el porcentaje va a ser menor para todos. Entonces, se comparte entre todos. Y obviamente se prioriza también los usos ambientales del recurso. Algo que es un poco difícil de entender desde el punto de vista de la legislación chilena, dado que tenemos este sistema tan rígido de los derechos de agua, que no considera o que no toma en cuenta las variaciones de años secos, años húmedos o de distintos usuarios que pudieran existir en una misma cuenca hidrográfica. Yo creo que eso es clave y es clave para Chile. Chile tiene que cambiar su mirada en cuanto a los recursos hídricos de manera de poder hacer una gestión eficiente. En temas de conciencia ambiental, yo también creo que existe un tema que es un poquito diferente también. En Chile la verdad es que existe bastante oposición, o por lo menos mi visión, a la industria minera y a la industria en general, debido a que se le considera como un agente que daña el medio ambiente. La verdad es que en Australia se tiene una concepción un poco diferente. En Australia también la minería es un motor del desarrollo, bastante similar a Chile, pero se entiende eso también, se entiende que acá es un motor del desarrollo de la minería también y se le permite su desarrollo dentro de los marcos ambientales y regulatorios que corresponden. Entonces, por lo cual se le permite utilizar los recursos, como el agua y como otros también,
para su desarrollo. Y yo creo que ahí en Chile el tema de la conciencia, un poco de entender bien el desarrollo minero y la utilización de los recursos minerales para el desarrollo del país, yo creo que hay un poco, a veces siento que hay un poco una confusión. De repente la gente se opone mucho a los proyectos sin realmente entender cuál es el contexto de los proyectos, o sin entender lo que significa un estudio de impacto ambiental o la cantidad, miles de condiciones ambientales que debe cumplir cada operación minera de manera de ser lo más sustentable posible. Y yo creo que en eso, por una parte, la legislación ambiental chilena es bastante estricta, y lo cual está bien, pero de repente también no permite mucho la flexibilidad de cuando las condiciones cambian. En general, yo he trabajado bastante en temas de contaminación ambiental y en temas de contaminación ambiental producto de residuos mineros. Es un tema que es difícil, es un tema que es complejo, es un tema que varía bastante. Entonces también necesitamos una legislación que se permita adaptar al desarrollo científico también, porque en el fondo no es que uno no quiera hacer algo, sino que en el fondo es lo mejor que puedes hacer con la información que tienes, y de repente la legislación no es capaz de entender ese tipo de cosas. Otro de los temas, yo diría que puedo hacer una comparación en temas como eficiencia hídrica. Yo diría que, al igual que en Chile, aquí la minería en Australia hace esfuerzos tremendos para ser lo más eficiente posible en el uso del recurso. En temas de contaminación minera, de nuevo, yo creo que también es bastante relevante. Yo ahí sí lo que quisiera decir es que mi experiencia en Chile, comparado con mi poca experiencia que tengo acá, Chile, la verdad que estamos bastante más avanzados en temas de contaminación y en temas de remediación de la contaminación de producto de residuos mineros. Acá, yo por lo que he visto, al menos en Australia, estamos un poco más atrasados, y probablemente mirando bastante la experiencia de Chile y siguiendo los pasos de Chile. Y en eso yo creo que hay que felicitar de alguna manera a todos los profesionales que trabajan en la minería en Chile, que la verdad es que están haciendo cosas que realmente el resto del mundo lo está mirando, y están siendo líderes también. Y eso yo creo que es súper relevante para todos los chilenos, que nos creamos también el cuento de que hacemos minería de verdad, de calidad, y estamos haciendo minería sustentable, que el resto del mundo se está dando cuenta que lo estamos haciendo bien y que estamos siendo líderes. Por último, a lo mejor referirme un poco a los temas que la están llevando un poco ahora, que tienen que ver con la minería seca, y en tratar de ser aún más eficiente, y en tratar de desarrollar procesos mineros que requieran menor cantidad de agua también. Por los últimos años en Chile se habló bastante de relaves pesados, relaves filtrados, y que están siendo tendencia. Yo creo que incluso hay algunas compañías mineras que ya han implementado estas tecnologías para ser aún más eficiente en el uso del agua, pero un poco más yendo al paso siguiente, que es revolucionar el proceso minero en sí, y dejar de hacer la molienda húmeda o la flotación que sea con agua. Entonces, repensando cómo extraer los minerales sin el uso del agua. Yo creo que eso es bastante desafiante. También he leído bastante que en Chile está liderando bastante esos procesos. Y por lo que yo he visto, en Australia aún todavía no se llega a ese nivel de desarrollo. Yo creo que Chile también está siendo líder en el desarrollo de nuevas tecnologías mineras para ser aún más eficiente en el uso del recurso. Lo último, a lo mejor, para cerrar esta pregunta, yo creo que Australia posee bastante más experiencia tal vez en temas de cierres de minas, y eso yo creo que básicamente debido a que hay bastantes minas que son más pequeñas, que han tenido una corta duración, y han hecho proyectos de cierre bastante interesantes, y que la verdad son algunos bastante admirables también, que en el fondo he visto bastantes fotos y he tenido la suerte incluso de algunos lugares en los cuales se ve que básicamente es imposible pensar que hubo una mina en ese lugar hace 5 o 10 años atrás. Y yo creo que eso también es un poco experiencia que tiene que recoger Chile, la minería chilena,
y empezar a pensar cómo vamos a hacer los cierres de minas de estas operaciones que son gigantes, la verdad. Y qué va a significar poder dejar casi ningún rastro después del desarrollo minero. Yo creo que eso es el desafío que tiene también Chile para los próximos años.